Entonces llegamos a la Trinidad. La pregunta aquí es, ¿cómo puede ser Dios tres personas y sin embargo un solo Dios? Entonces, ¿cómo puede ser tres personas y al mismo tiempo un solo Dios? La definición de la Trinidad es que Dios existe eternamente como tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que cada persona es completamente Dios y hay un solo Dios. Entonces, tres personas, cada persona es completamente Dios y hay un solo Dios. Esta doctrina de la Trinidad se ha revelado progresivamente en la Escritura. No fue tan visible en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, pero hay pasajes dentro del Antiguo Testamento que sugieren y implican que Dios existe como más de una persona. Algunos de estos pasajes son Génesis 1:26, donde dice Dios, hagamos, plural, al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, indicando más de una persona. Isaías 6:8 dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? También indicando lo mismo. En Isaías habla de se rebelaron y afligieron a su Santo Espíritu. O sea, se aflija a una persona. Y entonces el Espíritu Santo es distinguible como Dios mismo. Pero hay una revelación más completa de la Trinidad en el Nuevo Testamento. La Gran Comisión dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, indicando tres diferentes personas también. Segunda Corintios 13:14, en esa bendición dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Y 1 Pedro 1 dice que según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la paz, que la gracia y la paz les sean multiplicadas. Entonces vemos ahí en esos versículos las tres personas. Entonces, recordamos esa definición que indica los siguientes tres declaraciones que resumen la enseñanza bíblica de la Trinidad. Entonces, recuerda, Dios es tres personas. Cada persona es completamente Dios y hay un solo Dios. Entonces, el hecho de que Dios es tres personas significa que cada persona de la Trinidad es distinta de las otras dos. Entonces, podemos ver esto evidenciado en que las personas distintas se relacionan o si se interactúan entre sí como personas distintas. Entonces, en Juan 1, vemos que en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, hablando de Jesús, como se evidente en los próximos versículos. Después, en la oración de Jesús, en su oración sacerdotal en Juan 17, él está hablando hacia el Padre, como en las otras oraciones que él hace, y dice, Padre, quiero que los que me has dado, o sea, una persona da cosas a otra persona, que ellos también estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que tú me has dado, porque tú me has amado. Una persona ama a otra persona desde antes de la fundación del mundo.
1 Juan 2, dice Juan, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pecan. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, ¿quién? A Jesucristo. Entonces, un abogado entre el Padre, dos personas diferentes. En Hebreos 1:8 dice que Jesús es el resplandor de su gloria. ¿De gloria de quién? El Padre. Y la expresión de Dios mismo y la expresión exacta de su naturaleza. Y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, indicando otra persona. Luego, el Espíritu Santo es una persona distinta, no solo el poder de Dios. Algunas personas han pensado que el Espíritu Santo es simplemente poder. Jesús habla del Espíritu Santo como una persona diferente. En Juan 14:26, donde Jesús arranca con su discipulado sobre el Espíritu Santo, dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Entonces una persona envía a otra persona. Enviará en mi nombre, les enseñará todas esas cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces ahí está Jesús hablando de la Trinidad. Juan 15:26. Dice de vuelta, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre. Entonces tenemos tres personas de vuelta, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Una persona da testimonio de otra persona. Efesios 4:30 dice, y no entristeces al Espíritu Santo de Dios. O sea, no entristeces a un poder o una cosa que no es persona, entristeces a una persona. Y hay muchos pasajes que no tendrían sentido si el Espíritu Santo solo fuera el poder de Dios. Por ejemplo, Lucas 4. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Si el Espíritu fuera poder, esto se leería, Jesús regresó a Galilea en el poder del poder. Entonces no tiene sentido. Hechos 10, similarmente, dice, vosotros saben cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. No dice, no tiene sentido, poder y con poder. Entonces, tenemos tres personas en la Trinidad. La Biblia lo apoya. Tiene sentido. Cada persona es completamente Dios. Hay muchos cristianos, al menos en Colombia, bueno, no, lo dije mal, no cristianos, sino iglesias, que piensan que solamente hay un Dios. Entonces, y que ese Dios cambia de modalidad. Pero solamente hay un Dios y no hay tres personas. Pero tenemos tres personas en Dios. Cada persona es completamente Dios. Dios Padre claramente es Dios. El Hijo es completamente Dios. Juan 20 dice que Tomás, ante el pedido de Jesús de poner sus dedos en sus heridas, le dijo, Señor mío y Dios mío. Tito 2 dice, mientras que aguardamos la bendita esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador, ¿quién? Jesucristo, es Dios. Romanos 9:5, de quienes son las patriarcas y de quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios, bendito por los siglos. Dios otra vez. Colosenses 2:9. Dice, no es simplemente parte de Dios, dice que toda la plenitud de la divinidad habita
en forma corporal en Cristo. Jesús fue adorado y él lo aceptó, que es también una prueba de que era divino. Se recuerdan en Apocalipsis que Juan estaba muy impresionado con la persona con quien estaba hablando, entonces quería adorarlo y la persona dijo, no, yo soy simplemente un siervo. Así debería haber respondido Jesús si no fuera Dios, pero Jesús lo aceptó, lo afirmó así. Entonces, el Padre es claramente Dios, el Hijo es completamente Dios y el Espíritu Santo también es completamente Dios. Mira en Hechos esa historia muy triste de Ananías y su esposa. Y Pedro le dijo, Ananías, ¿por qué has llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustraer parte del precio del terreno? Mientras estaba sin venderse, no te pertenecía, y después de vendida, no estaba bajo tu poder. ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Y 1 Corintios 3, ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios, ¿Espíritu de quién? De Dios habita en ustedes? Entonces hay 3 personas. Cada persona es completamente Dios. 3 personas distintas, cada persona completamente Dios, pero tercero, hay un solo Dios. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, Dios es uno. Y las personas tratan de entender esto, pero en tratar de racionalizarlo, muchas veces llegan a soluciones que son demasiado simplistas. Es más, normalmente estas soluciones niegan una parte de la enseñanza bíblica. Por ejemplo, si alguien niega la primera afirmación, que Dios es 3 personas, entonces dice no hay 3 personas, dicen entonces que son simplemente nombres diferentes de una misma persona que actúa diferente en tiempos diferentes. Pero si uno niega la segunda afirmación, que cada persona es completamente Dios, entonces terminan pensando que uno de las personas no es plenamente Dios. Y eso no es lo que es la definición de la Trinidad. Y después, tercero, si niegan que hay un solo Dios, esto resultaría en 3 dioses, que no es la enseñanza bíblica. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces no hay que negar ninguna de esas 3 afirmaciones. Y todos los ejemplos para tratar de explicar esto normalmente tienen deficiencias que no lo explican adecuadamente y son engañosas de maneras significantes. Por ejemplo, el trébol, usan a veces el trébol, cada hoja es solo una parte del trébol y no se puede decir que cada hoja sea el trébol entero. Entonces eso no es un buen ejemplo. O agua, que puedes decir que agua tiene 3 estados, vapor, agua y hielo, pero nunca el agua está en las 3 formas al mismo tiempo. Entonces hay que tener cuidado con los ejemplos. Entonces Dios existe eternamente y necesariamente como la Trinidad. Y personas al tratar de entender la Trinidad han hecho errores porque terminan negando alguna de las 3 declaraciones que resumen a la enseñanza bíblica. Primero, hay un error que se llama el modalismo. El modalismo
dice que hay una sola persona que aparece en tres formas diferentes o modos. Entonces, o ves a Jesús, o ves al Padre, o sea, es como máscaras, cambian la máscara. A veces ves a Jesús, a veces ves al Padre, a veces ves al Espíritu Santo, pero es solo una persona. Y eso niega la Trinidad. Y ellos quieren enfatizar claramente que hay un solo Dios. Por ejemplo, en Juan 10, Jesús dice, yo y el Padre somos uno. En Juan 14, Jesús dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Pero eso está hablando de dos personas diferentes, no está hablando de dos modos diferentes. Entonces, el inconveniente del modalismo es que niega las relaciones personales dentro de la Trinidad. Y entonces Jesús orando al Padre sería una ilusión. Y eso entonces afecta a la intercesión que Jesús estaría haciendo al Padre. Entonces ese es el modalismo, que trata de afirmar que es un solo Dios, pero termina destruyendo la relación entre las tres personas. Por otro lado, el arianismo niega la plena divinidad del Hijo y del Espíritu Santo. Este término, arianismo, viene del obispo alejandrino del siglo IV, Ario, quien enseñó que Dios el Hijo fue creado. Entonces, uno cuando lee Colosenses dice, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces, agarraron la idea de que Jesús fue algo creado, y esto tiene diferentes formas. Por ejemplo, el sabor, como hay sabores de helado, el sabor del arianismo que se llama subordinacionismo, sostiene que el Hijo era eterno y divino, pero no era igual al Padre en esencia o atributos, era subordinado en esencia. Eso es una herejía. Y también hay el adopcionismo, que es la opinión de que Jesús vivió como un hombre común hasta su bautismo y luego Dios lo adoptó a Jesús como su hijo y le dio poderes sobrenaturales. Y después hay un treteísmo, o sea, tres dioses que niega que hay un solo Dios. Entonces hay estos herejías. Uno puede preguntar, entonces, ¿cuáles son las diferencias entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Y la respuesta es que ellos, de la forma que ellos trabajan, tienen diferentes funciones principales en relación con el mundo. Por ejemplo, en la creación, el Padre habla, el Hijo ejecuta, el Espíritu sostiene. O en la redención, el Padre planifica, el Hijo lo logra y el Espíritu Santo lo aplica y lo completa. Entonces, ellos siempre trabajan juntos, pero trabajan cada uno en diferentes roles. Entonces, estas personas siempre existieron en la Trinidad eternamente como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La única distinción entre los miembros de la Trinidad es la manera en que se relacionan entre sí y con la creación. Entonces hay unas palabras importantes aquí. Primero, que hay igualdad ontológica. Esto significa que son iguales en su ser. O sea, cada uno es completamente Dios. Son iguales en su ser. Pero hay subordinación económica, que significa que ellos hacen diferentes roles. Son iguales ontológicamente, pero subordinados en términos de sus roles. Entonces,
tratando de entender esta relación entre las tres personas y el ser o la unidad de Dios, Grudem provee algunos dibujitos. Son un poco pequeños, pero los puedes ver. Entonces, primero, él dice, mira, no es como esto, no es que tienes un Dios que está representado por el círculo y que hay diferentes partes de Dios. Parte de Dios es el Padre, parte es el Hijo y parte es el Espíritu Santo. No, eso no es como funciona, porque cada persona es completamente Dios, no son partes de Dios. Luego, las distinciones personales en la Trinidad no son algo añadidos al ser real de Dios. Entonces, no es que se agrega al ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No, cada uno es completamente Dios y cada uno es una persona distinta. Y las personas de la Trinidad no son solo tres formas diferentes de ver al único ser de Dios. Esto es el modalismo. Entonces, Grudem genera esta forma de que tienes Dios y puedes verlo de un lado y es el Espíritu Santo, de otro lado es el Hijo y del otro lado es el Padre. No. Cada uno es completamente Dios y ninguno nunca para de ser completamente Dios, ¿sí? Y cada persona es una diferente persona. Entonces, él trata de representar esto en un dibujito. Él trata de decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están como todos juntos con una línea puntiaguda. Yo no sé no, entiendo que es difícil en un diagrama representar cómo estaría, pero yo lo pienso más como los tres solapados, pero los tres, eso tampoco lo explica. Cada vez que lo tratas de explicar, no lo terminas explicando bien. Entonces es mejor simplemente entender que son tres personas, cada persona es completamente Dios y es un solo Dios. La pregunta de fondo es, ¿podemos entender profundamente a la doctrina de la Trinidad? Siempre va a haber un misterio con la Trinidad, pero podemos entender ciertas cosas acerca de la Trinidad. No lo vamos a entender completamente, pero eso es normal porque, como hemos dicho, somos seres humanos, somos finitos, Dios es diferente a nosotros y con mucho de lo que vemos en la Biblia hay ese misterio y está bien, pero lo que está revelado, como hablamos antes, eso podemos entender y esto está revelado. Entonces, como aplicaciones, es interesante ver cómo la Trinidad tiene una relación de unión, ¿sí? Pero son diferentes personas, ¿sí? Entonces, Dios cuando crea al hombre a su imagen y crea al hombre como varón y hembra y después él hace este matrimonio en Efesios 2:24 donde dice, por esta razón el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su esposa, que es la palabra dabak, que es como pegar, es ser unos, ¿sí? Entonces, el hombre y la mujer, como dice en Efesios 2:31, por eso dejará, citando a Génesis 2:24, dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. ¿Sí? Dos personas, pero teniendo unidad. 1 Corintios 12 habla de nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Entonces, muchos miembros, pero unidad. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyan un solo cuerpo, así también es Cristo.
En Romanos 12, versículos 4 y 5, habla de lo mismo. Cada miembro tiene diferentes funciones, pero deberíamos cumplir nuestra función como el cuerpo de Cristo. Cada miembro se pertenece a los otros. En Efesios, Jesús murió para reconciliar a Dios, con Dios a los dos. ¿Cuáles? Los judíos y los gentiles. Dos diferentes, pero llegan a ser un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces vemos que Dios en la creación, de una forma muy especial, en ciertas relaciones, Él crea una unidad que tiene diferencias, pero Él está apuntando particularmente en el matrimonio como un dibujito que apunta a su realidad final, que es la relación entre Jesús y la iglesia. Y nosotros podemos tener este tipo de interacción, de comunión por medio de esta relación que tenemos con Jesús y con el hecho de que nosotros tenemos viviendo dentro de nosotros el Espíritu Santo, y entonces nosotros deberíamos sentir esa relación con la Trinidad y también deberíamos sentir su deleite, que es fabuloso. Entonces, este es un rápido resumen de la Trinidad. Es mucho para absorber rápidamente. Yo prefiero no usar ejemplos personalmente. Prefiero explicarlo como lo hablamos recién. Se puede usar, no, todavía es que es muy difícil a un chico explicarlo bien. Usar el matrimonio es un ejemplo que usa la Biblia para referir a la unión que tenemos con Cristo, o la idea del cuerpo también, pero ahí uno no ve necesariamente las diferentes personas. Yo usaría los ejemplos bíblicos si tuviera que usar uno, pero ellos van a tener que crecer en su entendimiento. Uno quiere hacer lo mejor que puede, pero hay gente que más allá de niños simplemente no tienen la capacidad mental por disabilidades que tienen para entender todo lo que dice la Biblia. Y Dios puede salvarlos aún sin un entendimiento claro. Y todos nosotros tenemos estas faltas de entendimiento perfecto también. Es simplemente un hecho. Ok, bien, y por eso estás luchando con un tema entre los reformados y los arminianos, porque los reformados dirían que si has sido regenerado, siempre estás seguro en las manos del Padre y también del Hijo, de acuerdo con Juan 10, nunca jamás vas a poder, ves lo que dice Juan 10, nadie puede arrebatar a mis ovejas de las manos de mi Padre, tampoco se puede arrebatar de las manos del Hijo, dice Jesús. Entonces, si nadie puede arrebatarlos, ¿tú puedes como persona arrebatarte a ti mismo de las manos de ellos? Mi respuesta sería no. Entonces, una persona realmente regenerada nunca va a apostar a... Entonces, la pregunta realmente es, nunca fue salvado, nunca fue regenerado. Hay personas que aparenten ser cristianos, pero no tienen fe salvadora, tienen fe falsa. Sí, los únicos que realmente tienen fe salvadora son los que han sido regenerados y que la fe es el resultado natural de estar vivos espiritualmente. Por eso hay la doctrina reformada de la perseverancia de los santos. Uno realmente regenerado va a perseverar hasta el final. Y pienso que es más sano eso. Por eso la Biblia también siempre, para mí, cuando leo la Biblia y veo qué dice la Biblia acerca de cuáles son las pruebas de que uno es cristiano o no cristiano, nunca es que oré al Señor y ya que oré al Señor, soy cristiano. Estás mostrando evidencias
en tu vida realmente de Cristo y de su vida en ti. Y eso hay versículos, creo que es 2 Corintios 13:5, dice algo como: ¿no saben ustedes que Cristo vive en ustedes? Dice, pruébanse a sí mismo, porque van a ver que Cristo vive en ustedes si realmente está. Es una traducción muy libre mía de ese versículo. También cuando miras el capítulo de 1 Tesalonicenses, ese capítulo, si acuerdas, Pablo se fue de Tesalónica, estaba en Atenas, envió a Timoteo, después fue a Corintio, vino Timoteo porque Pablo envió a Timoteo para ver qué estaba pasando, vino Timoteo, dio su informe. Parece que uno de las preguntas de los tesalonicenses era, bueno, estamos sufriendo mucho aquí y algunos de nosotros hemos muerto y pensamos que ya iba a venir el Señor. Y entonces, ¿cómo podemos estar seguros que tú estabas diciéndonos la verdad y que realmente somos salvos? Sí. Y en ese primer capítulo, Pablo está diciendo, ustedes llegaron a saber cómo nosotros somos y nosotros llegamos a ser como ustedes son. Y lista unas evidencias en ese capítulo. O sea, un cristiano va a actuar como un cristiano, vas a ver la evidencia de la vida nueva en ti. Y eso te da entonces ese confort, esa seguridad. Sí, yo entiendo que había esto es teología bíblica, o sea, la historia de la revelación especial, pero había una progresión de revelación, pero al mismo tiempo, la única forma que los santos en el Antiguo Testamento pudieron haber sido salvados, bueno, y lo dice, es fe en las promesas de Dios, pero es por el sacrificio de Cristo. Entonces ellos mismos fueron regenerados, no tenían toda la información, no sabían todo, pero ves algunos indicios o indicadores que algunos al menos tenían más información. Por ejemplo, Enoc, no sabemos mucho de Enoc por lo que se dice en Génesis, Enoc caminó con Dios. Pero luego en Judas, ese librito final antes de Apocalipsis, habla de la revelación de Enoc y que vio al Señor viniendo con miles y miles de sus santos. ¿Quién es este Señor que viene con miles y miles de sus santos? Creo que estaba viendo a Jesús. Hay otra revelación, otra visión que tuvo Daniel, que vio, por eso Jesús dice Hijo del Hombre, refiriéndose a sí mismo, porque en Daniel habla de eso. Entonces, no sé cuántos supieron. Pudo haber sido que supieron muy poco. Es muy notable que en el Nuevo Testamento, tanto en Romanos 4 como en Hebreos 11, no habla de la fe con todas esas descripciones que nosotros usaríamos, sino que habla de ellos teniendo confianza en la promesa de Dios, que Él era poderoso para cumplir y fiel para cumplir lo que había prometido. Y esa es la información que tenemos. Entonces, intuyo que muchos no sabían mucho. Los del pueblo de Israel, cuando iba a hacer esos sacrificios, tenía que confiar en la promesa de Dios para perdonarlos. Estaban confiando que Dios iba a cumplir su promesa y que era poderoso para perdonarlos. Y Hebreos dice esos sacrificios no hicieron perdón para ninguna persona. Entonces, solo era su fe en Dios por medio de ese sacrificio, como yo lo entiendo. ¿Y cuántos supieron? Probablemente poco. Entonces, eso es la Trinidad, una doctrina súper, súper importante.
donde tenemos mucho más claridad ahora. Ahora vamos a hablar de la providencia de Dios. A veces se habla de la soberanía de Dios, pero esto es como Dios que controla todas las cosas. Si Dios los controla, entonces hay algunas preguntas. ¿Cómo entonces pueden ser nuestras acciones reales y cómo pueden tener un significado real? Y dentro de esa soberanía de Dios, ¿cuáles son los decretos de Dios? Entonces es un tema importante porque trabaja la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Aquí está la definición de la providencia y tiene 3 partes. Dios está continuamente involucrado con todas las cosas creadas de tal manera que Él mismo, primero, las mantiene existiendo y conservando las propiedades con las que las creó. Entonces, primero significa preservación. Y segundo, significa cooperación, o sea, coopera con las cosas creadas en cada acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para que actúen como lo hacen. Entonces, nota que entonces hay esta forma donde Dios y los seres creados trabajan al mismo tiempo y dice que cooperan. Entonces hay la preservación, hay la cooperación y después hay una dirección o gobierno final. 3, las dirige para cumplir sus propósitos. Y vamos a trabajar cada uno por separado. Primero, la preservación. Dios mantiene todas las cosas creadas existiendo y conservando las propiedades con las que las creó. Entonces, esto es fabuloso porque dice que nosotros no somos como pequeños seres creados que después Dios deja que nosotros vamos y que podamos vivir por nuestros medios, sino que Él está profundamente entrelazado con todo lo que hacemos y esto refleja la independencia de Dios que hablamos como esa primera característica, ¿sí? La independencia, Dios es independiente, nosotros somos dependientes, Dios nos preserva. Hernán, ¿puedes leer estos versículos? Nota que las palabras que dicen sostiene en negrito. Sí, entonces, nada se sostiene por sí mismo, solo son sostenidos por Dios. Es decir, otra vez, repito, si Dios desapareciera, todos nosotros, desapareceríamos. Necesitamos a Dios en cada instante de nuestra existencia porque Él sostiene todo lo que somos continuamente. Entonces, Él sostiene, Él da vida, Él preserva. Entonces, Dios no está recreando continuamente todo, más bien preserva lo que ya ha sido creado. Y por lo tanto, todas esas cosas creadas son reales y tienen propiedades reales. Entonces, eso es la preservación. Dios preserva todo, es parte de la providencia de Dios. Es como Él provee, ¿no? Nota esa palabra, providencia, provee para nosotros. Otra forma que provee para nosotros es la concurrencia. No, esa palabra concurrencia es la combinación de con concurrencia, que es ocurrencia. O sea, es una ocurrencia simultánea, una unión en acción o una cooperación. Entonces, ¿qué significa? Significa que Dios coopera con las cosas creadas en cada acción, dirigiendo sus propiedades distintivas para que actúen como lo hacen. Un ejemplo de esto es Efesios 1:11. Sí, entonces obra todas las cosas
según el consejo de su voluntad. La palabra en griego obra significa, o se pronuncia energeo, pero significa que obra, realiza, lleva a cabo, produce, y es un participio presente y sugiere actividad continua. Entonces la frase podría traducirse más explícitamente como quien continuamente lleva a cabo todo en el universo según el diseño de su voluntad. Eso apoyando a esta cooperación o concurrencia que existe. Entonces, ¿qué hace él? ¿Con qué coopera? Él coopera o dirija la creación inanimada, luego va a dirigir la creación animada, o sea, los animales, y también nosotros. En términos de la creación inanimada, nota cómo la Biblia describe cómo Dios sostiene y hace que todo sigue operando. Entonces, sol y lluvia, Él los hace actuar. Nota, nubes, relámpagos, viento. ¿Sí? Entonces, Él está íntimamente involucrado con todo lo que pasa en el universo, todo lo inanimado. Lee Job 37 también. Sí, entonces, a veces se ha pensado de Dios que es como uno que antes elaboraba, diseñaba y producía relojes. Entonces uno hace el reloj y lo deja al reloj operando. Eso no es como Dios opera. Dios siempre está completamente entrelazado con todo lo que está pasando. Es distinto a la creación, pero Él hace que la creación hace todo lo que hace. Hay un ejemplo también de Salmo 104 que habla de que Él hace que la hierba crezca. Dice, haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento. Entonces, ustedes cuando ven una linda flor o un lindo árbol, dicen, wow, qué bello, y agradecen a Dios por todo lo que está haciendo por medio de esa planta. Entonces, su concurrencia, su cooperación no es como solo con el mundo inanimado, sino también con los animales. Salmo 104 y Mateo 6. Sí, si Dios quita su aliento, hasta nuestro aliento depende de lo que Dios hace. Y los pájaros, si puedes leer Mateo 6. Sí, o sea, otra vez, Él está íntimamente involucrado, apoyando, permitiendo la existencia, sosteniendo la existencia de todo el mundo inanimado y animado, hasta los eventos que parecen ocurrir al azar o por la casualidad. Dice Proverbios 16, ¿te ves cómo esto está muy relacionado a ese atributo de Dios que Él conoce absolutamente todo lo que pasa en todo momento y todas las posibilidades, incluyendo cosas que parecen al azar o por casualidad? Y también hay eventos, los eventos son causados completamente por Dios y también completamente por las criaturas, porque Dios dirige y trabaja a través de las propiedades distintivas de cada cosa creada, de modo que estas cosas mismas logran los resultados que vemos, si es una cooperación voluntaria. Esto es lo que dice Grudem, que me parece súper interesante, muy bello como lo expresó. A veces cuando uno va para consejería a ciertas personas que supuestamente ellos conocen muy bien a Dios, entonces ellos dirán cosas como, bueno, en este caso, la soberanía de Dios es 5% y la responsabilidad humana es 95%.
O dirán, por ejemplo, otra vez en el caso del matrimonio, bueno, en este caso es soberanía de Dios 95% y 5% responsabilidad humana, indicando entonces que la persona tiene que sentarse quietos hasta que mágicamente aparece esa persona con quien se van a casar. No es cierto. ¿Ves lo que dice Grudem? Es 100% nuestra dependencia sobre lo que Dios hace y tenemos que estar 100% involucrados también. Entonces, ellos también dicen, bueno, pero para las cosas de una compañía, ahí es 75% responsabilidad humana y 25% es lo que Dios hace. Pero eso es equivocado y es dañina porque las personas terminan pensando que ellos son los que realmente tienen que hacer para que todo sale. Y creo que esto es muy sano lo que dice Grudem, que siempre 100% lo que hace Dios y el ser individual tiene que estar colaborando 100% también. Entonces, ustedes seguramente recuerdan la metáfora de Jesús en Juan 15 que habla de la vid y de las ramas o los sarmientos, ¿sí? Entonces, es una relación orgánica. Entonces, esto ayuda a entender un montón de cosas de cómo Dios colabora con nosotros. Pero, ¿qué dice Jesús? ¿Quién es la vid? Es Jesús. Jesús mismo es la vid. ¿Qué tiene vida? Solo la vid. ¿La rama tiene vida? No. ¿Quién conecta la rama con la vid? Dios. La rama conectada, ¿qué hace? Está pasiva diciendo, pobre de mí. No, la rama pide. La rama pide más. La rama quiere crecer. La rama quiere producir los frutos. La rama quiere la savia de la vid, que fluye más savia. Entonces, la rama hace todo lo posible para cooperar con la vid, para que la vida de la vid fluya en la rama. Si la rama se desconecta de la vid, muere. ¿Sí? Entonces, es especial, o sea, particularmente con la relación de la iglesia con Jesús, es siempre su vida, lo que Dios hace en su actividad redentora en Cristo Jesús para nosotros, proveéndolo todo lo que nosotros necesitamos. Y de ese poder que Dios nos da, nosotros trabajamos 100%. ¿Se entiende? O sea, nosotros tenemos que obedecer a Dios en Cristo Jesús. Entonces, nuestra actividad debe ser por fe en Dios, pero tenemos que ser activos 100%. Estoy tratando de decir que me gusta mucho lo que dice Grudem, porque es súper importante. Es Dios involucrado siempre, 100%. Y nosotros tenemos que estar involucrados también 100%, pero somos completamente dependientes de lo que hace Dios, ¿sí? Pero tenemos responsabilidad humana. Entonces, Dios está involucrado íntimamente con todo lo que es la creación inanimada, la creación animada, con nosotros mismos, con todo lo que hacemos y con las naciones. Dice en Job que Dios engrandece o destruye a las naciones, las hace prosperar o las dispersa. Y después en Salmo 22, el Señor del Señor es el reino y Él gobierna sobre las naciones. Hechos 17. De un solo hombre hizo todas las naciones. ¿Quién hizo? Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado Él, Dios, sus tiempos señalados y los límites de su habitación para que ellos lo buscarían. Entonces, Dios está involucrado con todos los aspectos
de nuestra vida, aún sean muy pequeñas y chiquititas. Puedes leer Mateo 6, Filipenses 4, Salmo 139 y Job 14. Sí, entonces es la actuación de Dios y después antes de esto dice, ustedes entonces deberían trabajar su salvación con temor y temblor. ¿Ves? Es 100%, 100%. Entonces, como conclusión, la obra providencial de concurrencia de Dios se extiende a todos los aspectos de nuestras vidas, nuestras palabras, nuestros pasos, nuestros movimientos, nuestros corazones y nuestras capacidades vienen del Señor. Entonces, hemos hablado de cómo Dios preserva, de cómo Él está íntimamente trabajando y cooperativo o concurrente con todo lo que hacemos. Y vamos a hablar entonces, bueno, ¿qué decimos del mal? Y vamos a hablar también del gobierno y después vamos a hacer un pensamiento, una meditación sobre el arminianismo, su crítica, un poco de lo que piensan de nosotros y después una respuesta reformada al arminianismo.